Vamos a resolver ahora el problema número 46. El problema número 46 de esta guía dice lo siguiente. Un pastel se corta por la mitad y cada nueva porción vuelve a dividirse en dos partes iguales. Si se sigue aplicando este proceso a cada nueva rebanada, ¿cuántos cortes deben realizarse para obtener 64 rebanadas? Bueno, dice que tenemos un pastel que se corta por la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, no sabemos si el pastel es cuadrado o rectangular o circular. Pero bueno, vamos a recordar lo que es un pastel clásico que suele ser de manera circular. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dibujar un pequeño círculo. Rápidamente, ahí está. Entonces tenemos nuestro pastel. ¿Sale? El problema nos dice que un pastel primero se corta por la mitad. Entonces, en el momento que yo hago el primer corte, en el momento que yo hago el primer corte, yo obtengo dos rebanadas, ¿de acuerdo? Entonces, es importante ir estableciendo una relación entre los cortes que voy haciendo y las rebanadas que voy obteniendo. Dice que hago el primer corte y entonces obtengo dos rebanadas. Después dice que cada nueva porción, es decir, en este caso tengo dos porciones, cada nueva porción vuelve a dividirse en dos partes iguales. Entonces, con otro corte que yo haga, ¿verdad? Que en este caso el corte sería de esta manera. Cuando yo hago un segundo corte, ¿verdad? Cuando yo hago un segundo corte, para dividir en dos las porciones que había, ahora ya tengo ¿cuántas? 4 rebanadas. Entonces, con un segundo corte ya tengo 4 rebanadas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hago un tercer corte? Recuerden que el corte implica partir las porciones en dos partes iguales. Por lo tanto, aquí en el tercer corte, si yo lo aplico en mi figura, esta línea y esta línea formarían parte de un mismo corte, porque con eso estoy haciendo que todas las porciones anteriores se partieran en dos. ¿De acuerdo? Entonces, ambas líneas forman parte de un solo corte, por lo tanto, las dos líneas que hice forman parte de mi tercer corte. ¿Y cuántas rebanadas tengo después de ese tercer corte? Si yo las cuento, tengo un total de 8 rebanadas. Entonces, aquí en el segundo corte tengo 4 y en el tercer corte tengo 8. ¿De acuerdo? Entonces, pudiera seguir haciendo cortes, partiendo cada vez en dos cada porción que tengo. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, si parto esta, hago un nuevo corte, ¿verdad? Tendría, por cada porción que tengo, tendría dos nuevas. Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Serían 16 en mi cuarto corte. ¿De acuerdo? 16 rebanadas. Y luego, en mi quinto corte, serían entonces, si aquí había 16, al partir en mitades otra vez, tendría yo 32 rebanadas. Y finalmente, pues el ejercicio me pregunta ¿cuántos cortes tengo que hacer para obtener 64 rebanadas? Bueno, pues si hago un sexto corte en un pastel que ya tiene 32 rebanadas, pues cada una me va a generar 2 rebanadas, entonces 32 por 2 son 64 rebanadas. Tendría yo entonces que realizar 6 cortes para obtener 64 rebanadas. Otra forma de ver este ejercicio es detectando que son potencias de 2.
las rebanadas que me van obteniendo. Es decir, si yo elevo el 2, lo elevo al número de cortes que hago, me da el total de rebanadas. N son los cortes y el resultado son las rebanadas. Entonces, si yo elevo, por ejemplo, 2 y le hago 2 cortes, pues 2 al cuadrado son 4 rebanadas. Como ya lo vimos aquí, por 2 cortes son 4 rebanadas. Por lo tanto, 2 elevado a la 6, que son 6 rebanadas, me da un total de, 6 cortes aquí, 6 cortes. 2 elevado a la 6 me daría las 64 rebanadas. De una o de otra forma nos da el mismo resultado. Son 6 cortes los que se tienen que hacer para obtener las 64 rebanadas de pastel. Por lo tanto, 6 es la respuesta correcta del ejercicio 46, que en su guía se encuentra en el inciso A. Bien, ahora vámonos con el problema número 47. El problema número 47 de esta guía dice lo siguiente. Un cuadrado que tiene área de 16 centímetros cuadrados se corta a la mitad para obtener dos rectángulos congruentes. ¿Cuáles son las dimensiones de los rectángulos? Tenemos entonces un cuadrado, ¿verdad? Rápidamente, este es un cuadrado que dice que tiene un área de 16 centímetros cuadrados. Un área de 16 centímetros cuadrados. Y nos dice que se corta a la mitad. Se corta a la mitad. Hacemos una línea punteada simulando el corte a la mitad, ¿verdad? ¿Dónde se forman dos rectángulos congruentes? Dos rectángulos congruentes significa que son dos rectángulos que tienen las mismas dimensiones, las mismas propiedades, que son básicamente uno copia del otro. Por eso son congruentes, ¿de acuerdo? Nos pregunta cuáles son las dimensiones de los rectángulos, es decir, si estos son los dos rectángulos, ¿cuánto mide de ancho y cuánto mide de largo? Esa es la pregunta para este problema 47. Obviamente lo primero que necesitamos saber es cuánto miden los lados del cuadrado original, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que hacemos es utilizar la fórmula del área del cuadrado. Sabemos que el área de un cuadrado es igual a lado por lado, o lo que es lo mismo, lado al cuadrado. Me están dando el área que vale 16 centímetros cuadrados, y eso es igual a lado al cuadrado. Si yo quiero despejar L, que L es la medida de uno de los lados del cuadrado, porque sabemos que tiene 4 lados iguales, entonces para quitar este cuadrado tengo que aplicar raíz cuadrada al 16 centímetros cuadrados. Con eso yo garantizo que voy a obtener la medida de uno de los lados. La raíz de 16 es 4 y el cuadrado de los centímetros se elimina con la raíz cuadrada, por lo tanto me queda la unidad en centímetros. Entonces, cada uno de los lados de mi cuadrado vale 4 centímetros. Entonces, a sabiendas de que este lado mide 4 centímetros, este mide 4, este mide 4 y este mide 4, entonces ya podemos deducir que el largo de mi rectángulo, el largo mide 4 centímetros, ¿de acuerdo? Y el ancho, pues el ancho, si se dan cuenta, es la mitad de uno de los lados del cuadrado. Si todo el cuadrado mide de cada lado 4 centímetros, pues la mitad mediría 2 centímetros. De aquí para acá mide 2, de aquí para acá mide 2. Por lo tanto, el largo mide 4 centímetros y el ancho mide 2 centímetros del rectángulo, o de cada uno de los dos rectángulos que
se originaron por el corte a la mitad del cuadrado principal. Por lo tanto, estas son las dimensiones: largo 4 centímetros, ancho 2 centímetros. Y esa es la respuesta correcta del ejercicio 47, que en su guía se encuentra en el inciso A, ¿vale? Yo lo que les aconsejo en este tipo de ejercicios es que hagan un dibujo del problema que están planteando, que se les está proponiendo, y entonces a partir de ahí revisen las propiedades que les dan, los datos que les dan, y empiecen a trabajar en cada uno de ellos.